Hola, ya está disponible la nueva edición de mi libro más leído, Naturaleza, Ruralidad y Civilización. Las ediciones anteriores tenían un problema de baja calidad, letra muy pequeña, me encanta ver cómo ha quedado en formato grande, con una letra grande. En fin, todo esto pues me alegra el alma verlo así, ¿no? El libro este mío, que fue el primero que yo edité, es mi libro más difundido. Claro, hace ya 11 años que salió la primera edición y como todos los libros tiene un recorrido potente, tuvo un recorrido potente los 4 primeros años y luego ya menos. Pero necesitaba sacar una edición que con la editorial Kawab ha quedado eh, bastante bien, diría que muy bien. No he cambiado nada del libro, quería que se mantuviera como apareció. Lo que sí he hecho es añadir un prólogo largo, complejo, en donde puntualizo ciertos de los elementos que más me llaman la atención en la cuestión pues, del mundo rural, de su historia, de su presente, también de la agricultura, etcétera. Porque el libro se divide en dos partes, luego hablaré más de ello. Una parte sociológica, política, cultural, histórica, y una segunda parte que sienta los fundamentos de una buena agricultura, de un buen manejo del bosque, incluso, diría yo, de un uso eficiente de la ganadería. Quería hacerlo así porque entendía que dentro del mundo, del gran mundo de lo rural, pues hay muchas cuestiones que son pura palabrería, pura charlatanería y que sobre todo se dirige a urbanitas. A los urbanitas se les venden teoréticas, doctrinas que no valen para nada y que les mantienen durante un tiempo con la ilusión de que se están incorporando a lo rural, pero bueno, al final pues la mayoría de ellos quedan decepcionados y mal. Luego hablaré un poquito más de esto. El libro, ya os digo, está muy bien logrado y tiene un precio de 16 euros y tiene los textos iniciales míos. Antes de seguir, quería señalar que es necesario leer. Con lo de la crisis sanitaria de los últimos 2 años, se ha creado una tendencia a los vídeos que ignora la cuestión fundamental, que la formación personal y la formación colectiva exige lecturas. La lectura es una operación intelectual mucho más eficaz, porque también es más compleja que la visión, la visualización de un vídeo. Y al mismo tiempo, hacer un libro es mucho más riguroso, exige más esfuerzo intelectual que hacer un vídeo. Estas diferencias aparecen en los resultados. Los seres nada, porque vivimos en la sociedad de los seres nada, pues se han adecuado demasiado a través de la televisión a lo audiovisual. Yo propongo que pasemos a leer, a la lectura, y entonces este libro pues os dará los fundamentos de lo que es comprender a partir de leer, porque leyendo se puede repetir varias veces el párrafo, parar para reflexionar, poner notas, a ser posible con un lápiz, claro, en las márgenes del libro, tener al lado un folio y tomar notas, volver a leer el capítulo anterior. Es decir, se hace un trabajo intelectual genuino que de ninguna manera se hace con los vídeos o se hace de una manera mucho más limitada. Los vídeos tienen su función, que es, digamos, pues lanzar un mensaje rápido, generalmente desorganizado y desordenado, pero que es más impactante, en efecto, pero que con todo no forma al sujeto de la misma manera que le forman los libros. Y esta cuestión debe ser tenida en cuenta. El libro, como os dije, se divide en dos partes. Vamos a ver la parte primera, que es todo, pues la parte sociológica, y luego la parte segunda, que es la parte del bosque, de la agricultura, del ganado en extensivo, claro. Para mí las granjas estas modernas, las macrogranjas no son ganados, son, ¿cómo le llamaría yo? Pues fábricas de animales, ¿no? Entonces, el prólogo a la cuarta edición pues incluye los elementos decisivos que trato en el libro. Os voy a leer el contenido del prólogo aquí en el índice. El prólogo trata el comunal, el concejo abierto, el retorno a la ruralidad hoy, hacia una agricultura popular, el problema enorme de la cultura popular que hoy se ha perdido,
Las sociedades rurales tenían cultura, las sociedades urbanas no la tienen, se limitan a absorber pasivamente la cultura que le ofrecen los poderes constituidos, las élites de poder, la casta pedantocrática, los intelectualistas apesebrados y toda esta gente, pero no tienen cultura y ahí esto es un problema abismal, un problema gravísimo. La alimentación con frutos y plantas silvestres, mi proyecto de un manifiesto convivencial porque el elemento decisivo de la cultura popular es lo convivencial. A mí me apena y me entristece cuando gente aparece queriéndose ir al campo y siempre creen lo mismo, que lo que tienen que hacer es aprender a llevar un huerto, que es un saber técnico en definitiva. No. Hay algo más importante que es lo convivencial. Lo convivencial es un problema político-moral. Tiene un componente moral decisivo, pero claro, como aquí vivimos en una sociedad institucionalmente inmoral y amoral, pues a muy pocas personas se le ocurre que recuperar la vida en el campo exige tener una fuerte textura moral, ser un sujeto ético. Y sin esto es imposible. Sin esto es imposible. Llevar un huerto, incluso practicar agricultura, ganadería, es una cosa que se aprende. Luego hablaré también de ello, porque también hay mucho, ¿cómo diría yo?, mucho engaño al pobre urbanita en esta materia. Pero la cuestión de la implantación en el mundo rural requiere sobre todo del sentido moral. Otro punto del prólogo se llama reforestar para reverdecer. La cuestión de la reforestación es decisiva. Hacia una historia objetiva de las ruralidades ibéricas. Bueno, los libros que hay sobre la historia del mundo rural son vergonzosamente toscos, torpes y... Es que ya me faltan los adjetivos, ¿no? Maliciosos, tendenciosos, insultantes, sobre todo insultantes, porque claro, el mundo de la ciudad, el mundo urbano, que es el mundo del Estado, porque el Estado se organiza en las ciudades, y es el mundo del capitalismo, porque el capitalismo se organiza en las ciudades, pues entonces odia la ruralidad. Entonces este conflicto campo-ciudad ha culminado con el triunfo definitivo del campo, de la ciudad sobre el campo, y esto nos crea pues el problema que hoy tenemos de la destrucción de las ruralidades ibéricas y de la ausencia de una historia objetiva. En mi libro lo intento, por ejemplo, con la historia que hago del carlismo, en general mal entendida. Yo no apoyo el carlismo, yo me limito a explicar las razones que tuvieron los carlistas para lanzarse a 2 o 3 guerras según los territorios, y en contra de la demonización que hace de ellos el pensamiento liberal, el pensamiento progresista, el izquierdista, que es una demonización que pone por las nubes o implícitamente los apoya al bando liberal, que fue el más criminal, el más brutal, el más genocida. En fin, lo que hicieron los liberales en el siglo XIX en la península ibérica no tiene nombre. Mataron a tanta gente de maneras tan crueles, con tanta brutalidad, que es una parte de nuestra historia que tiene que ser reescrita del principio al final, dejando aparte pues toda esta máquina de fanatismo y de mentira que es el pensamiento liberal y el pensamiento progresista, que vienen a ser lo mismo, ¿no? Pues escribir esta historia está pendiente, aunque ya mi libro y algunos otros libros míos hace aportaciones muy interesantes. Luego aquí establezco un esbozo de programa para la ruralidad. Es decir, esbozo significa pues como una primera redacción, como una propuesta. Espero que vayan surgiendo más personas que lo vayan desarrollando. Dice, esbozo de programa para una reorganización revolucionaria de la sociedad rural, porque la sociedad rural solo puede llegar a ser a través de un proceso de cambio revolucionario. No os creáis nada todas estas tonterías que se han hecho, que se hacen ahora, estos de, pues, por ejemplo, qué triste es ver partiditos como Soria Ya, cositas de estas, son nada más que un engaño de los caciques locales que quieren, pues, conseguir, digamos, unos ingresos más grandes del gobierno de Madrid y del gobierno de Bruselas para seguir haciendo sus chanchullos y seguir destruyendo las provincias en que ellos manejan. Por ejemplo, Soria, por ejemplo, Ávila, por ejemplo, Zamora, por ejemplo, León, por ejemplo, Teruel. Entonces esto es una nueva estafa para seguir destruyendo el mundo rural.
Dentro del sistema, la ruralidad no tiene solución, porque el sistema actual es un sistema capitalista y estatal asentado en la ciudad y que se lo entrega a toda la ciudad y se lo roba al campo. Luego, la cosa no tiene remedio dentro del sistema. Entonces, cuando estos caciquillos que han montado esta cosa tan triste en lo que me corresponde a mí como Soriaya, pues que se venga abajo, ya veremos. Bueno. Luego, los capítulos del libro son, en primer lugar, el antimaquinismo rural y la mecanización de la agricultura bajo el franquismo, 1936-1970. Aquí estudio pues el éxodo, es la desaparición definitiva de la sociedad rural. Esta sociedad que se había creado con la Revolución Bagauda en el siglo V, es decir, que ha durado 1500 años, es destruida definitivamente por el régimen franquista, este régimen que le gusta tanto al partido neofascista Vox, este régimen que le encanta pues a la gente loca, facha, impresentable, pues entonces vemos cómo se hace la destrucción de la ruralidad. Este es un artículo muy minucioso, muy detallista, que yo tardé bastante en hacerlo y que incluye un elemento interesante como es el maquis, la guerrilla rural antifranquista, que duró de 1939 a 1956 y yo ofrezco aquí un enfoque genuino, completamente apartado de lo que ofrece la izquierda totalitaria, la izquierda fascista, que es el enfoque de esta izquierda es falso y equivocado y no tienen más objetivo que ponerse las medallas que en realidad tienen que estar colgados en la masa popular rural anónima. Luego hay un capítulo muy interesante para mí que es reflexiones sobre la fiesta popular de la sociedad rural tradicional, por lo que dice también sobre el trabajo fiesta, este par trabajo-fiesta. En la sociedad rural había pocas diferencias entre el trabajo y la fiesta y entre la fiesta y el trabajo. Y esto hacía el trabajo algo excelente, magnífico, como digo yo, ¿no? Si ahora trabajábamos llorando, entonces se trabajaba cantando. Y esta es una diferencia civilizacional decisiva. Y vamos a crear una sociedad del trabajo libre en la cual se vuelva a trabajar cantando. No solamente el trabajo rural, sino también el trabajo industrial, al que yo aprecio y valoro muchísimo. O sea, que no creáis que yo tengo alguna manía ruralista en la cabeza. Yo empecé a trabajar en una fábrica a los 18 años y tengo muchísimo que decir sobre el mundo industrial y lo voy a decir en un libro en que estoy preparando con un amigo que se va a titular La revolución del trabajo libre, que espero que tenga tanto recorrido al menos como lo ha tenido Naturaleza, Ruralidad y Civilización, que es el que ahora estoy presentando. Luego viene el artículo El pueblo y el carlismo, un ensayo de interpretación. Bueno, pues os lo recomiendo para que veáis cómo se hace un texto de historia. A mí me parece como historiografía este artículo magnífico. Es de los artículos de historia, que es historia del siglo XIX, historia de ayer mismo, del que estoy más satisfecho, cuando en realidad ese artículo se escribió en el ya lejano 2005 y se publicó entonces en una revista de Navarra, en Navarralde, que se llama Aría. Entonces allí apareció y de allí lo tomé yo para el libro. Por una sociedad desindustrializada y desurbanizada. Ahora, que es un texto chiquitito, pues hay que entenderlo en el contexto, ¿no? Porque claro, yo no pretendo que toda la industria se la lleve a Alemania, quiero decir, desindustrializada en el sentido de la industria capitalista empresarial, no en el sentido de la industria popular, de la industria de la gente, de la industria comunal, por la que yo tengo una admiración, un respeto y un entusiasmo ilimitados. Luego, el siguiente capítulo es el Concejo Abierto y el mundo rural popular. Este artículo es absolutamente necesario para que se comprenda cómo en el futuro podemos crear una sociedad a través de un sistema de asambleas en red, como las que ha habido en nuestro pasado, o las que hay todavía. Todavía existe el Concejo Abierto en muchas localidades, sobre todo en la mitad norte de la península ibérica, ya un Consejo Abierto desnaturalizado, sometido a la legislación positiva del Estado actual, que es una dictadura política y económica. Entonces, pues pero cuando a través del proyecto Revolución Integral hagamos una democracia directa, que es la palabra exacta para definir el régimen político de Concejo Abierto, entonces lograremos una revolución política colosal, que será el fundamento de todas las demás revoluciones. La revolución económica, que pondrá fin al capitalismo, la revolución educativa, que acabará con la enseñanza reglada por el Estado y obligatoria,
y la revolución cultural, la revolución en las costumbres, una revolución moral y sobre todo la revolución personal, axiológica, ética o en los valores. Bueno, pues entonces luego queda bienes comunales en Castilla. Ahora que estoy tan lanzado a hacer el curso presencial sobre el comunal con una gran aceptación y un gran interés, tanto de los que organizan a los cursos o asisten a ellos como de las personas que se mantienen atentas y se quedan maravilladas y suspensas con lo que ha sido el comunal y lo que es, daros cuenta que, insisto, todavía el 13% de las tierras sometidas al Estado español tienen el estatuto jurídico de comunal, que son 7 millones de hectáreas, pues entonces significa que aunque ya en la realidad de facto el comunal es una cosa bastante degradada, de hecho como realidad física pues siguen siendo comunal y son muy interesantes que siga existiendo. Luego ya tenemos la segunda parte del libro claramente que se titula de la siguiente manera: Agricultura, medio ambiente y desurbanización en el siglo XXI, que es una serie de estudios de agricultura, por ejemplo, estudio la agricultura ecológica con un sentido crítico, sí, lo quiero decir, yo soy muy crítico con la agricultura ecológica porque no cumple lo que dice. De nuevo, nos encontramos con lo mismo. Es decir, se lanza al público unos textos propagandísticos que luego en la realidad no se cumplen ni de lejos, ¿no? Y desde luego la agricultura ecológica ni ninguna otra agricultura en el seno y en el contexto del actual régimen político, económico, cultural e ideológico puede satisfacer las aspiraciones mínimas de quienes queremos una agricultura que no destruya el suelo, que no cree sequías, sino que nos ayude a crear una naturaleza renacida y un ser humano renacido. Entonces comparo las promesas, que son muchísimas y algunas muy bonitas, y las realidades, que son muchísimas menos y algunas muy sórdidas, muy tristes y muy sucias, de la agricultura ecológica. De todas maneras, la agricultura ecológica pues hoy interesa a poca gente, ¿no? Si quiero decir, vamos a ver, la permacultura. Es sabido, tengo algún vídeo, yo estoy en contra de la permacultura. Lo quiero decir honradamente, sin ánimo de ofender a nadie. ¿Por qué? Porque la permacultura es una doctrina, es una teorética para urbanitas, hecha por un señor que al parecer, el Bill Morrison, creyó que nadie había hecho agricultura antes que él. A mí esto me deja atónito. Cuando miles de millones de personas a lo largo de la historia en los 5 continentes han hecho agricultura, quizá Morrison cree que él puede dar lecciones de eso. ¿Cómo se le puede ocurrir esto a nadie? Bueno, en segundo lugar, la permacultura cae muy bien a aquellos que no tienen experiencia de la agricultura, que no saben cómo es realmente la agricultura, que no saben lo que es la silvicultura ni la ganadería, porque esto o va unido o no puede ir. Y Morrison lo olvida. Morrison olvida todos los elementos decisivos de la agricultura real, porque es un doctrinarismo, es una doctrina cuando lo que tenemos es la agricultura como saber experiencial. La agricultura surge de la experiencia y sobre todo de la experiencia popular. ¿Dónde está la buena agricultura? Pues la agricultura popular. Por un lado hay que aprender de lo que hacía la gente antes de la agricultura química y mecanizada, que era muy interesante. Por ejemplo, cito aquí y en otro libro mío sobre Galicia, la revolución agrícola que tiene lugar en Galicia en el siglo XVIII, que incrementa un 50% los rendimientos de la tierra con procedimientos que no sabemos exactamente cuáles son, porque eso se hace a partir de la agricultura oral y de la sabiduría oral, pero que se basan básicamente pues, en lo de siempre, en incorporar mucho más tojo, que es la planta de allí que se añadía para hacer cama del ganado, por lo tanto tener muchísimo más estiércol cuando esta planta fermenta junto con las deyecciones del ganado, y luego añadir enormes cantidades de este estiércol a los cultivos y al mismo tiempo hacer lo que se llama una agricultura de jardinería, es decir, muy cuidadosa, muy mimosa, muy cariñosa, muy atenta, y con esto se hizo un incremento colosal sin dañar la naturaleza y sin tampoco incrementar la superficie agrícola,
agrícola, que eso hay que evitarlo siempre, hay que reducir la superficie agrícola para que el bosque ocupe su lugar. Bueno, pues esta maravillosa revolución agrícola que tiene lugar en Galicia en el siglo XVIII es lo que tenemos que tomar como ejemplo, porque eso funcionó. Por lo tanto, recomiendo que este libro mío y también mi libro que tengo sobre el mundo rural en Galicia, en gallego reintegrado, claro, la gente de Galicia lo sabe leer, los de fuera, bueno, esforzándose un poquito y echando mano de vez en cuando a un diccionario, pues se puede leer perfectamente. Es más, quiero hacer quizá un vídeo, quizá un artículo, para centrarnos en este asunto, en cómo hizo los hombres y las mujeres de Galicia. Ya sabéis que en Galicia las mujeres trabajaban mucho en la agricultura, incluso más que los hombres, también en la industria. La industria rural gallega dispersa de gran eficacia estaba básicamente en manos de mujeres hasta que la revolución liberal se la arrebató a las mujeres. Bueno, pues ver cómo lo hicieron, ¿no? Entonces, la permacultura, yo os ruego que no os dejéis envolver en una teorética que ¿qué bases tiene? Quizá un genio, tenemos que seguir creyendo en los genios, en la gente que de repente nos ilumina con qué. Yo no creo en los genios, lo digo abiertamente, los genios son construcciones de la propaganda del poder. Y lo que he leído, pues bueno, en alguna cosa puede tener razón la permacultura, pero a mí en general no me da ni frío ni calor. Olvida los fundamentos de la agricultura real, los fundamentos de la agricultura. Tiene un carácter no revolucionario, no se plantea una agricultura popular que haya superado y destruido el capitalismo, no entra el conflicto con el Estado, por lo tanto es como conformista, de aquí y ahora, en plan pobretón. Mucha gente le encanta la permacultura, no conozco a nadie que haya salido adelante con la permacultura. Esto es muy simple, no pretendáis solo llevar un huerto de placer, un pequeño huertecito donde hacéis vuestras cositas, vivir de la agricultura. Cuando os atreváis a vivir de la agricultura, veréis que la permacultura no vale. Y entonces, ¿alternativa? Bueno, si me permitís y modestamente, pues leer la segunda parte de mi libro, que se compone básicamente de 2 capítulos. Agricultura, medio ambiente y desurbanización en el siglo XXI, y el siguiente, que es los montes arbolados, el régimen de lluvias y la fertilidad de las tierras. Esto es la clave. 1, los montes arbolados. 2, el régimen de lluvia. Y 3, la fertilidad de la tierra. La fertilidad de la tierra es la clave de todo. Y si se atiende a la fertilidad de la tierra, entonces todo funciona. Entonces aquí estudio la destrucción del bosque natural autóctono, la perturbación del régimen de lluvias, la fertilidad de la tierra, por una reforestación general de significación histórica, de donde surge años después, 10 años después de publicar el libro, el proyecto Rendajo, como práctica año tras año de forestación con quercus. El gran y fundamental mal de la ciudad, aquí está la clave. Permitidme que os diga, la permacultura olvida que la ciudad no puede ser reformada, tiene que ser eliminada, tiene que ser destruida. ¿Destruida cómo? Por salida voluntaria de la gente, una vez que el fundamento o los fundamentos de la ciudad, que son las instituciones del Estado y el gran capitalismo que se sienta en ella, pues haya sido eliminado por una economía que no tenga en cuenta ni a las estructuras estatales ni al gran capitalismo. Volviendo a la cuestión de la agricultura, y ya acabando, diré que además de mi posición crítica constructiva a la agricultura ecológica y a la permacultura, porque yo lo que ofrezco es mi propuesta agrícola, quizá algún día me lance y haga unos vídeos explicando cómo tiene que ser la agricultura, pero no como la gente cree. No se trata de dar un cuestionario detallado, o sea, un recetario de cómo tener unos tomates o tener una lechuga, sino que para saber hacer agricultura de calidad y eficaz, lo primero que hay que hacer es tener en la cabeza los fundamentos de la agricultura. Los fundamentos de la agricultura, su fusión con la ganadería y con la selvicultura. Si esto no se hace, perdón, si esto no se hace, si no hay esa fusión agricultura, selvicultura, ganadería, no es posible, no es posible. Es lo que decía antes de la revolución agrícola, que es algo maravilloso lo que se hizo en Galicia. Pues se hace básicamente tomando del monte el toso, el tojo, incluso también otras especies menores, y luego basándose en la producción de estiércol de la ganadería. Y entonces, pues a partir de ahí, pues las plantas crecen maravillosamente, todo va estupendamente bien. Y luego ya se aprende
se tienen conocimientos también con la cooperación con el sistema de ayuda mutua, este sistema de ayuda mutua que en Galicia se llamaba el fiado. El fiado era lo equivalente a la auzolán en el País Vasco, a la hacendera en Castilla, al FER en común de Cataluña, todos estos sistemas de ayuda en común que aplicados a la agricultura pues hacían maravillas. Luego estudió también el caso del olivar. El olivar es una plaga, incluso ha seguido creciendo desde que yo lo trato aquí en mi libro. Me pregunto, ¿son sanos los productos de la agricultura ecológica? Pues según y cómo. En general no. ¿Protege el medio ambiente la agricultura ecológica? Pues no. Luego, la función del Estado en la agricultura ecológica. Claro, ¿es posible hacer una agricultura regida por la Unión Europea con los reglamentos? ¿Hasta cuándo vamos a soportar la carga pesadísima de las instituciones del Estado sobre nuestros lomos? ¿Cuándo vamos a sacudirnos esta carga y vamos a ser verdaderamente libres? Porque si la agricultura no es libre, no es productiva. Solo donde hay libertad, las cosas marchan bien. Entonces, ¿cómo es posible que la agricultura ecológica diga que iba a cambiarlo todo, que ahora ya no lo dice? Cuidado, se le han bajado mucho los humos, sometiéndose a un reglamento horrible y asqueroso montado por una institución imperialista y neocolonialista como es la Unión Europea. ¿Quién entiende esto? Bueno, pues lo dejo ahí. Pues esta es la reflexión sobre mi libro. Estoy muy contento con él. Y seguimos porque el curso presencial sobre el comunal que ahora estoy haciendo pues resulta de este libro. Y también sigo trabajando en lo que es el manifiesto de la Revolución Integral, que una parte del programa pues ya está aquí contenida, sobre todo la parte agrícola, la parte silvícola. Por favor, grabamos a fuego en la mente la palabra silvícola, que es la sabiduría experiencial sobre los montes, sobre las selvas. Selva es la palabra antigua para montes, para bosques, porque si no tenemos una silvicultura poderosísima, no tendremos agua, no tendremos agricultura, no tendremos estiércol, no tendremos nada, tendremos desiertos. Entonces, otras corrientes de agricultura de libro que se olvidan de la silvicultura no me merecen respeto. Ya lo he dicho antes, referente a la permacultura. Y si alguien no lo quiere creer, pues hacemos un debate, ¿no? Hacemos un debate en el que yo estoy dispuesto a debatir sobre las agriculturas del libro, la permacultura, por ejemplo. Bueno, pues nada, esperando que la nueva edición de mi libro os satisfaga y os ayude a comprender mejor estos problemas, me despido de vosotros y vosotras hasta la próxima vez. Hasta luego.